Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a hablar de un alimento un poco controvertido en la edad infantil. Se trata de los frutos secos y vamos a ver cómo introducirlos en la dieta sin que exista riesgo de atragantamiento. Los frutos secos son alimentos potencialmente alergénicos y además con un riesgo enorme de atragantamiento y de asfixia, es decir, que se atasquen en las vías respiratorias de los niños. ¡Uf, qué peligro, qué riesgo! Mejor no se los doy nunca a mi bebé. Bueno, pues es que además, por otro lado, se sabe que los nutrientes que aportan los frutos secos en la dieta de los niños y de los bebés proporcionan enormes beneficios. Por un lado, son muy ricos en ácidos grasos omega 3, algo que beneficia tanto al desarrollo neurológico como al desarrollo visual de los niños. También son muy ricos en proteínas, algo que nos puede beneficiar en el aporte proteico. Cuando lo veamos un poco más adelante os daréis cuenta de ese aporte proteico de la dieta en las primeras etapas infantiles, y además son muy ricos en minerales, sobre todo en vitaminas y en minerales. Algunos de los minerales más importantes podríamos decir que uno sería el zinc, que participa también en el sistema inmunitario. Por lo tanto, es algo que nos va a proporcionar numerosos beneficios. Pero si ponemos en la balanza el riesgo de atragantamiento, de asfixia, y el beneficio, otro riesgo, la alergia, por ejemplo, los cacahuetes, que no son un verdadero fruto seco, pero que se incluyen en este grupo por su composición nutricional, es uno de los alimentos que provocan mayores reacciones alérgicas y más graves, además. Es decir, son reacciones alérgicas potencialmente mortales las que se producen con el consumo accidental de cacahuetes cuando los niños son alérgicos. ¿Cómo mejoramos esa reacción adversa, esa reacción alérgica? Esto es algo que se ha visto, pues a lo largo de diversos estudios. Los niños que entran en contacto o que empiezan a consumir frutos secos a edades tempranas tienen menos probabilidades de sufrir reacciones adversas. Y de hecho, en el caso del cacahuete, se ha visto que aquellos niños que lo introducen a partir de los 7 meses de edad, qué miedo, ¿verdad? Niños que se atragantan facilísimo con cualquier cosa. Bueno, pues a partir de esa edad se ha visto que se reduce exponencialmente el riesgo a sufrir reacciones adversas con su consumo. Tradicionalmente, los frutos secos no aparecían en la dieta de los niños hasta los 3, los 4, los 5 o más años, y en esos casos esa ausencia de contacto con los frutos secos en su alimentación provocaba que la reacción adversa, la posible reacción adversa, fuese más grave. El sistema inmune estaba ya un poco más desarrollado, por lo tanto detecta más fácilmente esos componentes potencialmente alergénicos. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Introducir de manera temprana el consumo de frutos secos en la dieta de los bebés. Para poder introducir los frutos secos en la dieta de los bebés, vamos a pensar en bebés 7 meses, come triturados, alimentación tradicional, ¿vale? Pues lo único que ingiere son triturados. ¿Qué tengo que hacer? Triturar también esos frutos secos. Puedo añadir, por ejemplo, 3 o 4 almendras o 2 o 3 cacahuetes, no hace falta más cantidad para que realmente vayamos introduciendo o poniendo en contacto a nuestro hijo con esas sustancias que contienen los frutos secos. Con añadir
2 cacahuetes en el puré y triturar, ya le estamos poniendo en contacto. No es necesario que añadamos mucha más cantidad. No se trata de que se coma un puñado de cacahuetes, ni de almendras, ni de avellanas, ni de ningún otro fruto seco. Pequeñas cantidades añadidas al puré, bien triturado para que no queden trocitos, y en ese caso estamos ya poniendo en contacto al bebé con esos frutos secos. Introducción exactamente igual que en cualquier otro alimento. Ponemos esos cacahuetes, trituramos y esperamos 2 días, 3, a ver cuál es el efecto. No introducimos ningún otro alimento nuevo en ese momento en el que estamos introduciendo los cacahuetes. No pasa nada, nos quedamos tranquilos. Al cabo de una semana o 2, o si estamos introduciendo nuevos alimentos, esperamos el tiempo necesario. En lugar de 2 cacahuetes podemos poner 4, y de esa manera, bueno, pues tenemos un poco más de contacto con esos cacahuetes. Es decir, podemos irlos introduciendo paulatinamente en pequeñitas cantidades, aumentando poquito a poco esa cantidad. Vamos al caso del baby led weaning. Mi bebé no toma triturados, por lo tanto no le puedo mezclar esos cacahuetes con el puré porque no los toma. Entonces, ¿qué hago? Compro o preparo en casa una mantequilla de cacahuete sin azúcar y sin sal, 100% cacahuete. Así que si la vais a comprar, fijaros bien en la etiqueta para que no contenga nada más. Preparo un trocito de plátano o de la forma que se lo vaya a dar. Si es un poco más mayor el niño, 7 meses, bueno, puede empezar a sujetar el plátano, y con una cucharita pequeña, poca cantidad, le unto un poco el plátano con la mantequilla de cacahuete, que no tiene que estar chorreando el plátano en mantequilla de cacahuete, es un poquito, el equivalente a 2 cacahuetes que hemos añadido antes en el puré. Pues le unto un poco ese plátano y se lo ofrezco al bebé. Ya he introducido esos cacahuetes en la dieta de mi bebé. En algunos casos lo podré hacer también en polvo, por ejemplo, harina de almendras. Esa sería también otra forma, por ejemplo, de untar o de pegar esos frutos secos a otros alimentos en formato sólido que esté consumiendo el bebé. Por supuesto que a nadie se le ocurra, ni siquiera con el baby led weaning, evidentemente, darle los frutos secos enteros a un bebé, porque no tiene dientes, no puede masticarlos. Aun por mucho que quiera, no los va a poder masticar, se los va a tragar enteros, y por supuesto que tenemos un altísimo riesgo de atragantamiento. Evidentemente, en formato mantequilla, triturado, harina, podemos mantener ese aporte de los frutos secos en la alimentación de los bebés de manera muy fácil, incluso cuando van creciendo. Las recomendaciones actuales de consumo de frutos secos enteros son a partir de los 5 años para evitar riesgos. Pero nosotros como padres sabemos cuál es el desarrollo, la capacidad de masticación de nuestros hijos. No es importante que le demos una nuez entera a nuestro niño, pero si vemos que mastica más o menos bien, le podemos dar una nuez machacada, cortada en trocitos pequeños, que puede masticar, pero que si se traga alguno no va a tener ningún riesgo, no le va a pasar nada. Eso a partir de los 3 años, tampoco antes, ¿eh? Antes mantenemos el consumo como os he explicado anteriormente, en forma de mantequilla, de frutos secos, que no solo existe de cacahuete, que es la más, vamos a decir, tradicional, pero existen también mantequillas de almendras y de pistachos y de otros frutos secos que también podemos ir probando e introduciéndolos también, por supuesto, en la dieta de los niños. Cuando veamos que son capaces de masticarlos sin ningún tipo de problema, podemos introducirlos también enteros. Una precaución: avellanas, cacahuetes, pistachos, anacardos, sobre todo, que tienen un tamaño un poco redondito y bueno, fácil de tragar entero, los podemos dar
abiertos por la mitad o partidos en 4 trozos. Les damos así un golpe para machacarlos, o con una cuchara, con un cubierto, y de esa manera nos aseguramos de que los trozos no son suficientemente grandes como para taponar las vías aéreas, que es algo importante para evitar ese riesgo de asfixia. Así que ya veis que no hay que tener miedo a introducir los frutos secos, solamente es necesario saber cómo hacerlo de manera segura, y que además nos puede ayudar a prevenir la aparición de reacciones alérgicas graves a algunos frutos secos. Es especialmente importante el caso de los cacahuetes, que es muy frecuente en los niños. Así que vamos a tratar de hacerlo todo lo mejor posible, y siendo conscientes de la importancia que tiene la introducción temprana de los frutos secos en la dieta de los niños. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.